Ok, como decía, pues el tema de los viáticos se me hizo muy interesante por cuestión de que la misma ley y el impuesto sobre la renta no es muy clara con respecto a, qué, a los conceptos y cómo lo voy a realizar los viáticos. Y yo veo que la mayoría de la gente pues nada más va, paga los viáticos como se le ocurre, quiere meterlos, etcétera. Sin embargo, pues ya está incurriendo en situaciones que en una fecha futura pudieran ser que les generen el cobro de impuestos por deducir gastos de que pudiera para la autoridad considerarlos improcedentes. Vamos a ver qué es primero que nada la definición de viático. Prevención de especie, de dinero necesario para el sustento de quien hace un viaje. Eso dice el diccionario de la Real Academia. ¿Sí? Subvención en dinero que se abona a los diplomáticos para trasladarse al punto de su destino, o subvenciones de dinero por un... El artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que no serían deducibles los viáticos y los gastos de viaje en el país o en el extranjero. ¿Sí? Eso es de manera general, no son deducibles los gastos de viaje y o viáticos. ¿Sí? Por otra parte, tenemos el artículo 27, que es el que señala que pueden ser deducibles todos aquellos gastos que se realicen que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad de las personas morales y en el caso de las personas físicas, la obtención de los ingresos. Entonces, tenemos los gastos que vamos a hacer si son estrictamente indispensables. La misma ley establece que no son deducibles los viáticos y los gastos de viaje cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte o uso goce temporal de automóviles o pago de kilometraje de la persona beneficiaria del viático. ¿Sí? Ok, ahí están estableciendo cuáles sí son deducibles. ¿Sí? No son deducibles en general los gastos de viaje y viáticos. Sin embargo, si esos conceptos sí son deducibles. Tampoco son deducibles si se aplican dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde el establecimiento del contribuyente. Eso es otro de los señalamientos del supuesto de no deducibilidad. ¿Sí? Entonces, estos ya los tenemos como que sí son deducibles. Ahora, el requisito específico que tendríamos que cumplir es que sean estrictamente indispensables para las fines de la actividad y además cumplir los requisitos que establece este mismo artículo para que puedan ser deducibles, que es donde se forma una especie de enredo y que no permite que la gente pueda cumplir cabalmente con este requisito o que tenga muchas complicaciones para hacerlo. Vamos al siguiente diapositiva para... Dice, bueno, ya lo habíamos comentado, que se aplique en una faja de 50 kilómetros que circunde el establecimiento del contribuyente. Para todavía enredar un poquito más, en mi opinión, dice, el artículo 57 del reglamento dice, se entenderá por establecimiento del contribuyente aquel en el que se presta normalmente sus servicios, la persona a favor de la cual se realice la erogación. ¿Sí? ¿Dónde presta su servicio la persona a la cual se realice la erogación? ¿Sí? Yo estoy haciendo una erogación, la erogación es el pago del viático, el gasto de viaje. ¿Sí? Entonces, el establecimiento, ¿cuál es? ¿Sí? Si yo se la doy a un trabajador, pues este presta sus servicios en mi establecimiento, en mi domicilio. Pero si se lo doy a un tercero, que un profesionista, por ejemplo, pues él normalmente realiza sus actividades en su domicilio. Entonces no queda, en mi opinión, como que no le quedó muy clara. Si, se puede interpretar que hoy me sale la persona a prestarme el servicio a mí y caen dentro de la faja de 50 kilómetros, pues entonces ya cae en el supuesto de deducibilidad porque está fuera de esa faja. Ojo, ¿sí? Para entender qué es faja, también me fui al diccionario y pues hay muchas de este definición.
Aquí marqué con rojo las que, en mi opinión, son las que aplicarían para nuestra interpretación. Tira de tela o tejido con el que se rodea el cuerpo por la cintura dándose una o varias vueltas. Ya tenemos ahí una, ¿sí? Telar liso que se hace alrededor de las ventanas y arcos del edificio, alrededor. Cinturón de cuero ancho que llevan los hombres sobre el pantalón, perdón, para llevar monedas o el revólver. Y cinturón de cuero u otro material. O sea, un cinturón, algo que rodea, ¿sí? Ahora vamos a definir, de acuerdo a la Real Academia, también qué es circundar, ¿sí? Cercar, rodear algo o a alguien, o sea, que circunde, ¿sí? Entonces, la faja que circunde 50, que mida 50 kilómetros, ¿sí? Tiene que estar, si es dentro de esa faja, no sería deducible el gasto de viaje o viático. Aquí, para el análisis, estoy identificando dentro del punto azul, en el centro, el establecimiento del contribuyente. Entonces, la faja que circunda es la que mide 50 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que el radio es la distancia máxima en donde yo no puedo realizar gastos que vaya, porque serían no deducibles, afuera de ese del, entonces sería, ahí sí sería deducible. Entonces el radio mide, de acuerdo al cálculo que se muestra ahí, 7.7578 kilómetros. O sea, por debajo de los 8 kilómetros, rebasando los 8 kilómetros, ya pudiéramos decir que ya el gasto sería deducible, en mi opinión. La opinión de la autoridad pudiera ser diferente, ¿sí? Pero nos estamos apegando a la redacción de la ley. Tratándose de pago de viáticos o gastos de viaje que beneficien a personas que presten al contribuyente servicios personales subordinados o servicios profesionales por algo de aquel, serán deducibles cuando dicha persona se desplace fuera de esa faja. Entonces, simplemente ya lo entendíamos, nada más aquí nos lo están aclarando, ¿sí? Y que si son viáticos o gastos de viaje que beneficien al contribuyente personas que tengan servicios personales subordinados y servicios profesionales, ¿sí? Cuando se realicen fuera. Eso dice el reglamento, ¿sí? En este caso, quien presta el servicio deberá proporcionar al contribuyente una relación de gastos anexando los CFI respectivos. Esto no lo dice la ley del impuesto sobre la renta. Aquí ya le agregaron un poco más al reglamento, lo cual en mi opinión se está excediendo. O sea, está bien hacerlo para justificar y demostrar que sea estrictamente indispensable y que sí se realizó el gasto, hay que hacerlo. Sin embargo, ya aquí están creando que es necesario una relación en el que se anexen los FDI. Y en el caso de comprobantes expedidos en el extranjero, esto también establece que en la miscelánea, que más adelante lo vamos a ver, en la miscelánea viene definido qué conceptos deben de tener, que tampoco dice la ley, nada más dice comprobantes fiscales para los gastos en México, que son los FDI, y en el extranjero nada más habla de documentación comprobatoria, ¿sí? Porque ahí no manejan el CFDI, no son comprobantes fiscales, y ahí le agregan que debemos de agregarles algunos requisitos para que puedan ser deducibles en el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, ¿sí? Cuando los viáticos y gastos a que se refiere este artículo, ¿sí? Beneficien a personas que presten al contribuyente servicios profesionales, los FDI deberán ser expedidos a nombre del propio contribuyente. Ok, eso yo voy y me dan viáticos y voy, trabajo para una persona que me contrató y él me otorga los viáticos, ¿sí? Y yo los gastos los ejerzo, yo debo de darle a ellos un comprobante fiscal que tenga los datos del contribuyente, no míos. Y debo de guardar yo copia de los mismos porque en un momento dado tengo que comprobar de dónde provienen esos depósitos que en un momento dado me dieron para viáticos, porque pudiera ser cuestionado por la autoridad y debo de tener pruebas al respecto para
que no vayan a ser considerados ingresos omitidos para un servidor, en el caso de que ya recibieran los viáticos. En el caso del servicio subordinado, si benefician a las personas que trabajan, son trabajadores, la ley el reglamento establece que pueden ser expedidos a nombre de los trabajadores. En mi opinión, yo recomiendo que para efecto de cumplir con el artículo 18, aquí dice, porque lo está señalando aquí, ¿sí? De la ley del impuesto sobre la renta, fracción 8, pidan los comprobantes también los trabajadores a nombre del patrón, ¿sí? Para efecto de no tener problemas. ¿Por qué? Porque si no, el artículo 18 establece que podrán ser considerados ingresos acumulables. Y ahí mismo está remitiendo que si se sacan a nombre del patrón, ya no pueden ser considerados ingresos acumulables. Entonces, mejor, aunque ahí dan la opción, es una opción no muy clara, mejor yo recomendaría que se pidan los a nombre del patrón y se le entreguen al patrón justificando con lo, en base a la acción que se mencionó anteriormente. Volvemos a la ley del impuesto sobre la renta, artículo 28, que establece quiénes van a ser los beneficiarios de los viáticos. Dice, las personas a favor de las cuales se realiza la relación deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo primero del título cuarto de la ley, o deben estar prestando servicios profesionales. Son dos situaciones en las que muchas veces la mayoría de las empresas no están tomando en consideración. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos que muchas veces uno de los, el principal más gasto de viaje que se realiza muchas veces es el presidente del consejo, tal vez el comisario o cualquier otro consejero que, que no tiene nada que ver, no tiene relación de trabajo con el contribuyente en sí, sino que son miembros del consejo, que son diferentes, no caen en el supuesto del capítulo primero, fracción cuarta, y ellos están los gastos, los cuales en un momento dado se pueden volver gastos no deducibles, y si son accionistas, pues en un momento dado también se pueden volver dividendos fictos y retener el 10%, entre otras cosas. Entonces ahí habrá que analizar, vamos a entrar un poquito más al análisis de este párrafo, en donde habla que tienen que tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo 1 del título cuarto. ¿Qué es la relación del trabajo? ¿Sí? La relación de trabajo, primero que nada, esto ya lo comentamos, dice, no serían deducibles los gastos de viaje que si quien realiza es socio de una sociedad anónima y no tiene relación de trabajo, ¿no? Lo que comentamos anteriormente, ¿sí? Aquí estoy poniendo unos ejemplos: socios de sociedades civiles, socios cooperativistas, o sea, sociedades civiles, pues los socios, pues normalmente son los que están realizando en forma general los servicios profesionales, pero pues no, de acuerdo a ese capítulo vamos a analizarlo bien. Socios cooperativistas, el administrador. Y aquí agregué otra pregunta: ¿qué pasa con los gastos de viaje realizados por el mismo contribuyente, persona física? Si no tiene relación de trabajo, no es profesionista, ¿cómo lo vamos a tomar? Ahorita lo abordamos comisionistas, lo abordamos el tema. No. Ok. Vamos a definir, ya lo vimos, ya definimos viático anteriormente, subvenciones de dinero que se abona a los diplomáticos o para un trabajo específico o lo necesario para el sustento de quien hace un viaje. Eso dice el diccionario de la academia, para entrar a... Y la relación de trabajo, ¿quién define qué es la relación de trabajo? La relación de trabajo, si nos vamos a la Ley Federal del Trabajo, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo establece que existe relación de trabajo cuando se exista una relación, el acto que le dé origen o la prestación de un servicio personal subordinado a una persona mediante pago de un salario. Habla de que tiene que haber un servicio personal subordinado, ¿sí? Ahora nos vamos a lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. Debe tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo primero, perdón, del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces,
No me está diciendo el trabajo en los términos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Me está diciendo en los términos del capítulo primero al título cuarto. ¿Sí? Son dos leyes distintas. ¿Sí? ¿Y qué dice la ley de la ley del impuesto sobre la renta? Aquí ya vimos que el artículo 20 habla de que para que haya relación de trabajo tiene que haber el elemento de subordinación, o sea, debe de haber poder de mando del patrón, deber de obediencia, debe de estar sujeto a un horario, prestar servicios en instalaciones o lugares que le señalen. Eso es para que haya una relación de trabajo de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo. Sin embargo, el artículo dice que debe ser en los términos de este capítulo primero, y este capítulo primero habla de que se consideran ingresos por la prestación de servicio personal subordinado, los salarios, las demás prestaciones que deriven de la relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en la sociedad de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación laboral. Sí, aquí dice demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Lógicamente que todo esto se apega a lo de la Ley Federal del Trabajo para que haya una relación laboral. Sin embargo, la misma ley continúa, el artículo continúa señalando que para los efectos de este impuesto, el impuesto sobre la renta, se asimila a estos los ingresos siguientes. Y ahí vienen los famosos asimilados que conocemos, ¿sí? Pero vamos a ver qué significa asimilar, asemejar o comparar, ¿sí? En el punto número 2, conceder a individuos de una carrera o profesión derechos u honores iguales a los que tienen los individuos de otra. ¿Qué quiere decir? Que los asimilados tienen alguna característica diferente, pero están concediendo los mismos derechos u honores que los asalariados, ¿sí? Que los que se consideran ingresos personales subordinados. También significa ser semejante a otra, ¿sí? Entonces, tenemos entre los asimilados las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por funcionarios y trabajadores públicos, ¿sí? Los rendimientos y anticipos que obtengan miembros de sociedades cooperativas de producción y los miembros que también reciban los anticipos que reciban los socios de las sociedades civiles y las asociaciones civiles. ¿Qué quiere decir? La cooperativa, el cooperativista, pues no tiene relación de trabajo. ¿Por qué? Porque es un cooperativista. Su función es trabajar y el objetivo de la cooperativa es generar eh, trabajo, pero ellos no son trabajadores, son cooperativistas, a pesar de que tengan algunos derechos como el seguro social, al seguro social, pero ellos no están contemplados por la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Sin embargo, aquí la ley los está dando el mismo tratamiento de asimilados como si fueran trabajadores. Entonces, es una opinión personal, en mi opinión, no sé, no hay una opinión, no encontré cuál fuera la opinión de la autoridad, pero entonces a estos trabajadores y también a los socios de las sociedades civiles, como despachos, entre otros, con el puro hecho de ser socios y están recibiendo anticipos como asimilados, están cayendo en el supuesto para considerar si existe una relación de trabajo en esos términos, en los términos de ese capítulo. ¿Sí? Los honorarios a miembros del consejo directivo, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como honorarios administradores. Ok, si le estoy dando honorarios al consejo y los estoy tratando el tratamiento de asimilados, por ahí también se pudiera tomar en consideración la posibilidad de que caiga en el supuesto, ¿no? Todavía habría que ver qué opinión tienen las autoridades, pero al final de cuentas, que dice la última palabra, pues es el Poder Judicial. Entonces, habría que ver en caso de que hubiera alguna discrepancia en las opiniones, ¿no? Alguna opinión diferente. Honorarios de personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario. Este es una obligación que tiene el contribuyente de que cuando a una persona le está pagando y este recibe más del 50% de sus honorarios de este contribuyente, el contribuyente lo debe de asimilar. No dice que podrán, dice deberán, ¿sí? Deberán y el prestatario estará obligado a
retener como si fuera asimilado. Esta en realidad muy poca gente la aplica porque ya tenemos para los honorarios otro asimilado, ¿sí? Que es cuando el contribuyente, o sea, honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales, ¿sí? Cuando comuniquen por escrito al prestatario de que optan por pagar el impuesto como asimilados. O sea, si el contribuyente comunica el que presta honorarios, que comunica por escrito al prestatario, al que lo contrató, que quiere que lo asimile, automáticamente ya se le da tratamiento de asimilados y lógicamente pues también queda exento, o sea, no es objeto del impuesto del IVA y a la hora de presentar la declaración anual lo presenta en la misma declaración anual informativa junto con las declaraciones que se presentan para los demás trabajadores con el mismo tratamiento, excepto con el subsidio para el empleo, ¿no? Entonces, se le da ese mismo. También tenemos que sean personas físicas con actividades empresariales, ¿sí? De otras personas físicas con actividades empresariales o de personas siempre y cuando opten por, o sea, es cuando el que recibe el ingreso opta. Aquí con relación al anterior, que vimos que eran honorarios, que él optaba, no hay ningún problema. Si se le dan viáticos, de todos modos son servicios profesionales y no habría ningún problema porque la ley permite que sean servicios profesionales, ¿sí? Sueldos y salarios y servicios profesionales, ¿sí? Aquí la ley dice, puedes tener servicios profesionales y siempre y cuando sean estrictamente indispensables lo que se está revisando, entonces el viático sería deducible, ¿sí? Pero en esta última fracción sexta, aquí podemos ver que aquí no son servicios profesionales, es una persona que le presta servicios, o sea, que realiza actividades empresariales, ¿sí? No profesionales, a una persona moral o a una persona física con actividad empresarial. Y esta persona a lo mejor le paga unos viáticos para realizar esa actividad empresarial. Podemos hablar de algunas empresariales en donde se pudieran pagar viáticos, me imagino, por ejemplo, a algún técnico de algún, por ejemplo, un mecánico o algo, donde tenga que viajar, etcétera, y se le dan viáticos, y no es empleado, tiene su actividad empresarial, su empresa. ¿Por qué? Porque no es profesionista tampoco, entonces no es actividad profesional, ¿sí? Entonces, esos viáticos serían deducibles si nos apegamos al criterio que estoy manejando, de que hay una relación de trabajo en los términos del capítulo primero, pues aquí el artículo 94 genera esa relación de trabajo distinta al artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo, repitiendo, pero la ley no me menciona el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo, me menciona el capítulo primero, entonces sí pudiera ser deducible ese gasto de viaje, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta, podemos resumir que las personas a favor de las cuales se realicen donaciones de relación de trabajo como funcionarios y empleados, socios de sociedades civiles, asociaciones civiles y cooperativas, y miembros del consejo directivo de administración, vigilancia y consultivo, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración para menos problemas si hay miembros del consejo que, que no están recibiendo honorarios como consejeros, pero sí son los que muchas veces son los que hacen todo el trabajo en la empresa, ahí se la llevan, etcétera, pues debería de asignársele por su actividad dentro de la empresa, no dentro del consejo, un sueldo, un salario por esa actividad. Y a esos viáticos los podría ser deducibles sin tener que llegar a estas interpretaciones y que una autoridad tenga que definir si estamos en lo correcto. Se recomienda cuando en realidad ser socios, los socios estén prestando servicios a la empresa, formalizar la relación como miembros del Consejo de Administración, administrador único, o en su caso, un puesto subordinado dependiendo del servicio que prestan, con el objeto de no poner en riesgo la deducción, ¿sí?
estamos comentando. ¿Por qué? Porque, como dijimos anteriormente, puede caer en el supuesto de dividendos fictos si la autoridad determina que ese accionista está haciendo gastos no deducibles que lo benefician a él, entonces pudiera determinarse un dividendo ficto y pagar el impuesto correspondiente, menos, y aparte de eso una retención del 10% como impuesto definitivo también. ¿Qué por qué? Porque el artículo 140, la fracción tercera, señala que se consideran dividendos las erogaciones que no sean deducibles como la ley y beneficien a los accionistas de las personas morales. ¿Sí? Ya lo comentamos esto. Bueno, no. Esto es nada más una observación y una aclaración para aquellas personas. Ahorita, no nada más hablando de los viáticos, sino de los gastos que realicen personas que sean accionistas, ¿sí? Y que a veces se dan las empresas, no debería de darse, que no son deducibles y benefician al accionista. La recomendación ahora, considerando que la fiscalización se hace a través de medios diferentes, ¿sí? Y que ahora la autoridad tiene información adicional con respecto a por la contabilidad electrónica, pues sería recomendable que las subcuentas de los gastos, compras, etcétera, que se hagan, creen subcuentas, y si quiere identificar en esas subcuentas para efectos fiscales, identifiquen ahí los gastos no deducibles por caer en el supuesto del artículo 28, que estos no pagan dividendos, no se consideran dividendos fictos porque no benefician a los accionistas. Simplemente caen en el supuesto del artículo 28 que dice no serán deducibles estos conceptos, y a veces son estrictamente indispensables, pero pues no son deducibles porque el artículo 28 así lo señala. Otros no serían deducibles por no cumplir con los requisitos fiscales, independientemente de que hayan sido estrictamente indispensables, pero no cumplen con los requisitos fiscales. Y otros no deducibles y aparte de eso beneficiaron a los accionistas, esos son los que se van a hacer dividendos fictos. Entonces, eso hay que tener cuidado y de tenerlo bien identificados, de preferencia nunca todos, para efecto de que no se generen esos dividendos fictos que señala la ley. Estos gastos deben estar amparados, los, los gastos de viaje, que ahorita vamos a ver cuáles son los montos que establece la ley, deben estar amparados con un comprobante fiscal en el caso de que se hagan en México, ya lo comenté, y en el caso de que se hagan en el extranjero, pues tendría que ser documentación comprobatoria que allá, la que ya se expida, agregándoles además a eso esta información que señala la resolución miscelánea, en donde yo me preguntaría, o sea, y si caemos en un país donde estamos haciendo esos gastos de viaje y son tan estrictos en la facturación como aquí en México, en donde a veces no podemos ponerle nada adicional porque ya el formatito ya viene preciso para eso. Y si yo le quiero decir, ponle el RFC, etcétera, la persona que dice, no te lo puedo poner porque ahí ya voy a perder la deducción, porque por regla miscelánea me están obligando a poner datos adicionales no protegidos que no se manejan en las leyes, en la ley del impuesto sobre la renta de lo particular. Habrá que, en la opinión mía, pues si hubiera una situación y cayera en ese supuesto, yo lo que recomendaría sería un medio de defensa, ¿sí? Porque estaría violando el principio de legalidad, ¿sí? Y de seguridad jurídica. Ok, tiene los montos para los gastos destinados a la alimentación, ¿sí? Para los gastos destinados a la alimentación son 750 pesos diarios por beneficiario cuando se eroguen en territorio nacional, y cuando se eroguen en el extranjero serían 1.500 pesos. Además de eso se establecen, que es lo que se me hace, debe de acompañar el comprobante fiscal, ¿sí? O la documentación comprobatoria en el caso del extranjero, que ampare
el hospedaje o transporte. O sea que aparte de la alimentación, yo tengo que conservar el comprobante fiscal. Si me dan un comprobante que no reúne los requisitos, ya tengo un problema. ¿Sí? Del hospedaje o transporte. ¿Sí? No de los dos, de uno de ellos. ¿Sí? Por eso dice, oh, sí, pero tengo que tenerlos. Es requisito. ¿Sí? Es cuando la documentación que ampara el gasto de alimentación únicamente compara el CFDI relativo al transporte, o sea que debo de pedir un CFDI relativo al transporte, no estoy incluyendo el hospedaje, ya tengo la alimentación, no estoy incluyendo el hospedaje, entonces la deducción solo procederá cuando el pago de la alimentación se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje, no del contribuyente, pues no, el contribuyente no fue. Tiene que tener tarjeta de crédito la persona. O sea, si mandó un empleado a un subordinado, ese tiene que tener tarjeta de crédito si no acompaña los conceptos, de acuerdo a mi interpretación. ¿Sí? Cuando la documentación que ampara el gasto de alimentación del contribuyente únicamente acompañe el comprobante fiscal del transporte, entonces no tiene el de hospedaje, tengo que pagar con tarjeta de crédito. Oye, pagué con la tarjeta de débito. Pues según de acuerdo a la ley, ya no sería deducible. Rodolfo comenta, es decir, solo dos de los comprobantes, alimentación y transporte, alimentación y hospedaje, hospedaje y transporte, o son los tres. La ley dice que son los dos, pero si son los dos, sí, si son los dos, pero uno de ellos es transporte, tengo que pagar con tarjeta de crédito. Aquí está. Alimentación debo de tenerlo y transporte. Oye, pero si lo que tengo es hospedaje y alimentación, todo el transporte puede ser pagado de cualquier otra manera, no está regulado. Oye, pero si lo pago en efectivo, ¿qué pasa? Cantidades menores de 2,000 pesos no tiene problema. Y si son mayores, ahorita podríamos irnos al artículo 41 de la ley del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, en donde establece que hay que la forma cuando se hagan gastos a través de terceros, a través de terceros y por cuenta de terceros también maneja ese concepto, excepto en gasto de viaje, contribuciones y viáticos, deberán ser pagados con este cheque nominativo, transferencia, tarjetas de débito, etcétera. Esa excepción significa que gasto de viaje y viáticos no tienen la exigencia de pagarse así, o sea, pueden pagarse en efectivo. Y hay una tesis de la Suprema Corte o del Tribunal, ahorita vamos a verla, que es el tribunal que así lo reconoce, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa posibilidad. En este caso, lo recomendable es que sean los para no tener problemas, pero si caen en esos supuestos, cuidar que pagar con tarjeta de crédito, ¿qué cosa? La alimentación, ¿sí? Cuando sea, nada más tenga el transporte y no tenga hospedaje. Serán de los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles o gastos relacionados. ¿Sí? Aquí en el caso de arrendamiento de automóviles, pues tenemos un tope de 850 pesos diarios cuando se logra en territorio nacional o en el extranjero. O sea, en cualquiera de los lugares, 150 pesos diarios para gastos de arrendamiento de automóviles. ¿Sí? Ojo, automóviles, no camiones de carga. ¿Sí? La ley lo establece ahí. Se fue la línea, regresamos. Espero que no haya sido mucho tiempo, que estoy hablando de
no me había dado cuenta. Al parecer aquí tenemos problemas. Aquí ahorita ya vamos a llegar, lo que quiero enseñarles algunas tesis de los criterios que tienen los tribunales. Ok, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Y el contribuyente dice, casos de los gastos por arrendamiento, acompañe el comprobante fiscal, en este caso el CFDI, ¿sí? O la documentación comprobatoria, en el caso del extranjero, que ampare el hospedaje o el transporte. Uno de los dos, ¿sí? Aunque los y gastos destinados a los de viaje destinados a los hospedaje solo serán deducibles hasta por un monto que no sea de 1.850 pesos diarios. Sí, ya sería un hotel más o menos razonable cuando se eroguen en el estero. Y el contribuyente acompaña la documentación comprobatoria que ampare la relativa al transporte. Ojo, aquí está hablando nada más de cuando se eroguen en el extranjero, ¿sí? No menciona para nada un límite para en territorio nacional, ¿sí? Por eso digo, la redacción de este artículo está un poquito, está bastante, no creo que un poco complicada, porque, bueno, ¿cuánto gasto en territorio nacional? ¿Es ilimitado? Pues no establece límite. Donde la ley no distingue, no hay que distinguir. Principio de derecho. Entonces, aquí yo, lo que no esté prohibido está permitido, yo puedo irme a gastar mayores límites de gastos en hospedaje, ¿no? Entonces me puedo ir a un hotel de 5 estrellas y sería deducible siempre y cuando se eroguen en México, de acuerdo a cómo está la redacción de la ley. ¿Sí? Aquí esto hay que tener mucho cuidado en el caso de cuando uno vaya a las convenciones, a los seminarios, ya sea que sean en extranjero, y que los gastos de viaje formen parte de la cuota de recuperación de la convención, si está contenida en el mismo. ¿Por qué? Porque nada más sería deducible la parte correspondiente a los límites establecidos, de 350 pesos diarios o 1.500 pesos diarios para la alimentación. Y más, la diferencia sería no deducible. Entonces, cuando vayamos a alguna convención, etcétera, pedirle, cuando nos despidan, el comprobante cuando van incluidos, que nos separen los conceptos de alimentación y hospedaje, ¿no? Para que no se vaya a considerar no deducible lo demás. Esto es cuando los gastos, el contribuyente haga gastos, vamos a decir, no el contribuyente, que un trabajador tenga propiedad de un vehículo, ¿sí? Y le den dinero para viáticos, entonces serían deducibles los gastos de gasolina, aceite, servicios, reparaciones y refacciones, ¿sí? O sea, sea propiedad el vehículo, automóvil, recuerden, automóvil no menciona camiones de carga, ¿sí?
de una persona que preste servicios subordinados y sean consecuencia de la actividad. O sea, ¿sabes qué? Te voy a pagar la gasolina, tú te puedes ir en tu vehículo, te voy a pagar la gasolina y el mantenimiento, aceite y todo lo que requieras. Eso sería deducible, ¿sí? Y debe de llevarse un control de lo que es en esa situación, en ese supuesto, en esa acción, se gastó de una manera independiente de los gastos normales de los vehículos que tenga el contribuyente, ¿sí? Sin embargo, esa deducción que estamos mencionando no debe de exceder de 93 centavos diarios. Perdón, diario no, 93, imagínense, 93 centavos por kilómetro, ¿sí? Recorrido en el automóvil, sí que dicho kilometraje sea superior a 25,000 kilómetros en el ejercicio y reúnan los requisitos que establecen para las deducciones que establece la ley. Dice, los gastos que se vienen erogados por motivo del uso de automóvil propiedad de la persona que preste servicios personales subordinados deben ser realizados en territorio nacional. O sea que puedo utilizar vehículos de mi trabajador para que sea deducible y que esos gastos sean deducibles, ¿sí? Si se realiza en el extranjero. Y el top señala la obligación de que sea en el territorio nacional y estarán parados con el CFDI pedido a nombre del contribuyente siempre que éste distinga dicho CFDI con los que acrediten gastos efectuados en vehículos de propiedad, que es lo que comenté anteriormente. Deberán acompañar el comprobante fiscal que ampare el hospedaje de la persona que conduce el vehículo. Una pregunta que yo mismo me hago, y si no se hospedó porque se volvió el mismo día, yo mando al trabajador, te voy a pagar la gasolina, te voy a pagar el aceite, tu carro y ve, y ya haces el pago que tienes que hacer y te devuelves el mismo día. Pero va a otra ciudad, ¿sí? Allá vas a comer porque te vas a estar todo el día, te regresas en la tarde. ¿Ya no sería deducible el combustible y el mantenimiento porque no presenta comprobante fiscal que ampare? En mi opinión, sí debería ser deducible porque es estrictamente indispensable, ¿no? Y nadie está obligado a lo imposible. ¿Por qué se va a quedar a obtener un comprobante fiscal del hospedaje si no se quedó? Sin embargo, así está la redacción y ya genera incertidumbre jurídica. Y esta es la pregunta clave. ¿Qué pasa con los gastos del dueño? ¿Son deducibles? ¿Gastos de viaje del dueño o de gasto de viaje? La ley dice que tiene que tener una relación de trabajo en los términos del capítulo primero o ser una actividad profesional independiente. ¿Sí? Y el dueño, los gastos que él haga, los gastos de viaje, si la ley dice que no son deducibles los gastos de viaje y luego abajo dice cuáles son deducibles, en mi opinión, en mi opinión, la ley dice, estos son deducibles siempre y cuando no se destinen a esto. Estos sí son deducibles, siempre y cuando sean estrictamente indispensables. ¿Sí? Lo que agrega de que deberá tener una relación de trabajo en los términos del capítulo primero, o ser profesionista, o ser una persona que debe realizar actividades profesionales, ¿sí? Eso, en mi opinión, es nada más para aquellos casos en que se utilicen terceros que viajen, no para cuando yo realice actividades estrictamente indispensables. Si yo me dedico a trabajar, en mi trabajo es precisamente viajar, ir a actividades, a diferentes lugares, a ofrecer mi producto, etcétera, y yo soy mi propio dueño de la empresa, eso es estrictamente indispensable. Imagínense, un gasto muy importante se perdería. Lo que pasa es que por la redacción de la ley deja esa incertidumbre que pudiera ser aprovechada por las autoridades para que fincarle un crédito a un contribuyente que está deduciendo sus gastos estrictamente indispensables para el viaje. ¿Sí? No sé cuál es ustedes, pero esa es la personal. Aquí tenemos una tesis.
misma época, tribunales colegiados es una tesis aislada, pero nos sirve para ir viendo hacia dónde va la autoridad en sus interpretaciones del tema, en el tema. Las erogaciones que realiza el contribuyente a través de un tercero por concepto de contribuciones viáticos o gastos de viaje no están sujetas para su procedencia al requisito de que se hagan mediante cheque nominativo o traspaso de cuenta en instituciones de crédito. ¿Sí? Apegados a artículo 31 de aquella época, ahorita 28, ¿sí? Y el artículo 35 actualmente del reglamento 41, vigente en aquel año, ahora 41, que precisa que cuando los contribuyentes que erogación a través de un tercero, excepto tratándose de contribuciones viáticos y gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos, ¿sí? Y en este caso, de la interpretación armónica de estos preceptos, se concluye que las erogaciones realizadas por el contribuyente a través de un tercero respecto de contribuciones viáticos y gastos de viaje no están sujetas a que el pago se efectúe mediante cheque nominativo o traspaso de cuentas en instituciones de crédito, casas de bolsa, para que sean deducibles del impuesto sobre la renta. En pocas palabras, si la pagué en efectivo, no existe problema, salvo en el caso que están estableciendo que debe de pagarse con tarjeta de crédito. Aunque la ley dice eso, pero que me está permitiendo el reglamento, y lo que me beneficia el reglamento puede ser utilizado. Entonces, pudiera también caer en ese supuesto de que, oye, no lo pagué con la tarjeta de crédito, pues no estoy obligado de acuerdo a este criterio. Hay que recordar que es una tesis aislada, ya como van las cosas, pues muchas veces esas tesis aisladas que benefician a los contribuyentes, después sale una contradicción de tesis y resulta que no era como era en su origen la interpretación. Entonces, pues nada más nos sirve como un punto de referencia para toma de decisiones al respecto. ¿Sí? Y este que está bastante interesante es la última tesis que vamos a leer. ¿Sí? Para la deducción de los gastos previstos en el citado precepto legal, es requisito indispensable la relación de trabajo entre contribuyente y beneficiario. ¿Qué quiere decir con respecto a eso? Que el personal de las outsourcing no son el pago por el personal de la outsourcing es deducible por no tener relación de trabajo, según esta tesis. ¿Sí? Vamos a ver. Señala la ley la misma fracción de las personas a favor de las cuales se realiza deben tener relación de trabajo con el contribuyente para ser deducibles. Por lo tanto, cuando el contribuyente subcontrata en servicios de una persona moral y aun cuando convengan cubrir en forma directa los gastos que pudieran erogarse por la prestación de estos mismos, si los trabajadores beneficiados no tienen relación laboral con la actora, estos conceptos no serán deducibles conforme a este artículo. O sea que si aquellas personas que están usando servicios de una prestadora de servicios y los trabajadores que aporta la prestadora de servicios a la prestataria, a la que recibe los servicios, no, si la prestataria le paga los viáticos de estas, de acuerdo a esta tesis del Tribunal Fiscal, el Tribunal ya no de Justicia Fiscal, de Justicia Administrativa, ya no fiscal, ya de hecho esa palabra, sí, ya no serían deducibles de acuerdo a ese criterio. Hay que tomarlo en consideración que si se están realizando este tipo de gastos, pues hay que estar preparado porque ese ya es un criterio de un tribunal. ¿Sí? Esto fue la Sala Regional Norte Centro. No es obligatorio, pero sí puede influir en un momento dado en la resolución, la emisión de una sentencia, ¿no? Y gracias, disculpen todas las interrupciones que tuvimos, espero que haya sido interesante para beneficio de lo que hablamos, estoy a la orden, ¿sí? Me interesa la retroalimentación, ¿sí? Y pues
cualquier comentario que hagan es bienvenido. Cristela, muchas gracias. Hugo, gracias por acompañarnos. Rodolfo, muchas gracias. Eusebia, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que tengan muy buena noche y aquí nos estaremos viendo próximamente. Igualmente, Cristela.